En una de las noches más frías del invierno en Chicago, un hombre acostumbrado a que todos lo obedecieran se sentó solo en medio de un restaurante lleno. Era Richard Black, un poderoso empresario cuya fortuna aparecía constantemente en las revistas y cuyo nombre podía abrir casi cualquier puerta. Sin embargo, aquella noche había algo extraño en su comportamiento. Su café permanecía intacto, sus manos temblaban ligeramente y no dejaba de mirar hacia la entrada. Lo más inquietante estaba sobre la mesa, una pequeña servilleta doblada con 4 letras escritas apresuradamente. ¡Ayuda! Richard la había dejado cerca del borde de la mesa, esperando que alguien la viera. Pero nadie parecía prestar atención. Los camareros estaban ocupados, los clientes hablaban entre ellos y todos parecían demasiado impresionados por el hombre rico sentado allí como para notar que, por primera vez en mucho tiempo, Richard tenía miedo. Todos menos un padre soltero sentado en la mesa número 15. Daniel Carter no tenía millones, ni un traje elegante, ni una cuenta bancaria capaz de resolver cualquier problema. Aquella noche estaba cenando con su hija Lily, una niña de 8 años que había recibido excelentes calificaciones en la escuela. Daniel llevaba semanas trabajando más horas de las que su cuerpo podía soportar, pero había prometido que celebrarían juntos. Su empleo en el restaurante le daba cada vez menos horas, su viejo automóvil necesitaba una reparación urgente y el dinero que tenía apenas alcanzaba para terminar la semana. Aún así, cuando Lily levantó la mirada y preguntó con una sonrisa, «Papá, ¿puedo pedir pastel de chocolate?», Daniel soltó una pequeña carcajada. «Después de esas notas, creo que no tengo elección». Lily levantó los brazos emocionada. Daniel sonrió, aunque por dentro estaba haciendo cuentas para saber cómo llegaría a fin de mes. Su madre siempre le había repetido algo que él nunca olvidó: «Tal vez no puedas darle mucho a la vida, Daniel, pero siempre puedes darle un poco de bondad a otra persona». Fue entonces cuando Daniel volvió a mirar hacia la mesa de Richard. Algo no encajaba. El hombre había escrito algo en la servilleta y ahora fingía estar tranquilo. Daniel intentó ignorarlo. Después de todo, no era asunto suyo. Quizás era una nota privada. Quizás había entendido mal. Pero justo cuando volvió la mirada hacia su hija, vio algo que le hizo cambiar de opinión. Un hombre alto, vestido con una chaqueta negra, pasó junto a Richard y se inclinó apenas para susurrarle unas palabras. Richard quedó completamente inmóvil. El desconocido continuó caminando sin mirar atrás. Daniel observó cómo Richard tragaba saliva y comprobaba nuevamente sus bolsillos. No tenía teléfono. Su reloj se había detenido. Y la expresión de su rostro ya no parecía la de un empresario poderoso, sino la de alguien que sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Daniel volvió a mirar la servilleta. «Ayuda». Esta vez comprendió que no era una coincidencia. Miró a Lily y le dijo en voz baja, «Quédate aquí. Papá vuelve enseguida». La niña asintió, aunque sus ojos siguieron a su padre mientras él caminaba hacia la mesa del desconocido. Daniel se detuvo junto a Richard y habló casi en un susurro. «Disculpe, ¿usted escribió eso?». Richard levantó lentamente la cabeza. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Finalmente, Richard asintió. Daniel tomó asiento frente a él. «¿Está en peligro?». Richard respiró profundamente antes de responder. «Mi asistente desapareció hace unos minutos. Debía traerme unos documentos importantes. Luego recibí un mensaje diciéndome que no confiara en nadie aquí. Después perdí mi teléfono». Daniel sintió un escalofrío. Miró discretamente hacia la entrada y luego hacia la puerta trasera. «¿Llamó a la policía?». Richard negó con la cabeza. «No puedo. No tengo cómo hacerlo sin llamar la atención». Daniel comprendió que aquel hombre necesitaba ayuda, pero todavía no sabía que la decisión que estaba tomando en ese instante cambiaría para siempre su propia vida. Se levantó con calma y caminó hacia el gerente del restaurante. No quería provocar una escena ni alertar a quien estuviera observando. Mientras tanto, Lily seguía mirando desde la mesa 15. Cuando Daniel regresó, ella le susurró, «Papá, ese señor está asustado». Daniel miró a Richard y luego a su hija. «Sí». Lily preguntó, «¿Es tu amigo?». Daniel sonrió ligeramente. «Todavía no».
La niña respondió con una inocencia que hizo que Daniel sonriera, entonces ayúdalo para que pueda hacerlo. Daniel volvió a sentarse junto a Richard y comenzó a hablar con él como si fueran dos viejos conocidos. El ambiente parecía normal, pero debajo de aquella apariencia tranquila había una tensión que podía romperse en cualquier momento. Daniel no sabía quién estaba detrás de Richard, ni por qué querían sus documentos, ni qué había ocurrido con su asistente. Lo único que sabía era que alguien necesitaba ayuda y que él había decidido no mirar hacia otro lado. Y mientras el reloj avanzaba lentamente, la puerta del restaurante se abrió, y el mismo hombre de la chaqueta negra volvió a entrar. El hombre de la chaqueta negra se quedó cerca de la entrada durante unos segundos, fingiendo revisar su teléfono. Daniel lo observó de reojo mientras intentaba mantener una conversación normal con Richard. No lo mire directamente, murmuró Daniel. Richard apenas movió los ojos. ¿Es él?, preguntó. Daniel respondió en voz baja, creo que sí. Richard apretó las manos debajo de la mesa. Ese hombre trabajaba para una empresa que investigaba uno de mis proyectos. Hace unas semanas descubrimos que alguien estaba intentando robar información confidencial. Pensé que el problema estaba controlado. Daniel sintió que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. ¿Y su asistente? Richard bajó la voz todavía más. Mi asistente descubrió quién estaba detrás de todo esto. Esta tarde me llamó y me dijo que tenía pruebas. Después dejó de responder. Daniel miró hacia Lily. La niña seguía sentada tranquilamente, pero él sabía que debía sacarla de allí antes de que algo sucediera. Tenemos que salir, dijo Daniel. Richard negó inmediatamente con la cabeza. Si salgo por la puerta principal, me estarán esperando. Daniel pensó durante unos segundos. Recordó que detrás de la cocina había una pequeña salida utilizada por los empleados. Podían llegar hasta allí sin atravesar todo el restaurante. Pero justo cuando Daniel estaba a punto de levantarse, escuchó una voz detrás de él. Señor Carter. Daniel se quedó inmóvil. El hombre de la chaqueta negra estaba parado a pocos metros. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó Daniel. El desconocido sonrió. El gerente lo llamó hace unos minutos. Quería saber quién estaba hablando con nuestro invitado. Richard palideció. Daniel comprendió inmediatamente que aquel hombre estaba mintiendo. El gerente jamás había mencionado su nombre. Además, Daniel ni siquiera llevaba una identificación visible. El desconocido dio un paso adelante. Richard, tenemos que hablar. Richard permaneció sentado. No voy a ninguna parte. El hombre miró a Daniel. Esto no tiene nada que ver con usted. Daniel sostuvo su mirada. Entonces no debería tener ningún problema en dejarnos tranquilos. Durante un instante, nadie habló. Después, el hombre sonrió de una manera que hizo que Daniel sintiera un nudo en el estómago. Usted parece un hombre inteligente. No convierta una buena intención en un problema. Daniel no respondió. En ese momento recordó las palabras de su madre. La bondad no significaba ser ingenuo. A veces ayudar a alguien también significaba tener el valor de mantenerse firme cuando todos los demás preferían apartarse. Daniel se levantó lentamente y caminó hacia Lily. Cariño, ponte el abrigo. Lily notó la tensión en el rostro de su padre y no hizo preguntas. Richard también se puso de pie. El hombre de negro intentó bloquearles el paso, pero antes de que pudiera acercarse, Daniel señaló hacia una mesa cercana y dijo en voz alta, «Señor, creo que su compañero necesita ayuda». Varias personas voltearon la cabeza. El hombre quedó sorprendido durante un segundo. Daniel aprovechó ese instante para llevar a Lily hacia la cocina. Richard lo siguió. Corrieron por un estrecho pasillo mientras el ruido del restaurante quedaba atrás. Daniel empujó una puerta y encontraron la salida de emergencia. Pero al abrirla, Daniel se detuvo. Afuera había un automóvil negro estacionado con el motor encendido. Dos hombres estaban dentro. Richard susurró, «Nos estaban esperando». Daniel cerró lentamente la puerta. Ahora estaban atrapados entre dos salidas y no sabían en quién podían confiar. Lily agarró la mano de su padre. «Papá, tengo miedo». Daniel se arrodilló frente a ella. «No pasa nada, mi amor. Estoy contigo».
Entonces Richard sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una pequeña tarjeta de memoria. «Esto es lo que quieren», dijo. «Mi asistente logró entregármelo antes de desaparecer. Aquí está toda la información que puede destruirlos». Daniel miró la tarjeta y luego a Richard. «¿Por qué no se la dio a la policía?» Richard respondió, «Porque no sé quién está involucrado». En ese instante se escucharon pasos acercándose por el pasillo. Alguien había descubierto dónde estaban. Daniel miró alrededor desesperadamente y encontró una puerta que conducía a una pequeña habitación de almacenamiento. Hizo entrar primero a Lily, después a Richard y finalmente cerró la puerta. Los tres permanecieron en silencio mientras los pasos se acercaban. Lily respiraba rápidamente. Daniel colocó un dedo sobre sus labios para pedirle que guardara silencio. Afuera, alguien abrió la puerta de la cocina. «Sé que están aquí», dijo una voz. Richard reconoció inmediatamente al hombre. Daniel miró a la niña y luego a la tarjeta de memoria. Había tomado una decisión, pero todavía no sabía que aquella decisión pondría a su familia en el centro de un peligro mucho mayor. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del almacén. El pomo comenzó a girar lentamente. Daniel tomó una bandeja metálica que estaba junto a él, preparándose para defender a Lily si era necesario. Richard susurró, «Daniel, cuando entré, corre con tu hija. Yo lo distraeré». Daniel negó con la cabeza. «No. Ya empezamos esto juntos». De repente, alguien golpeó la puerta con fuerza. Lily cerró los ojos. Daniel sostuvo la mano de su hija. Y entonces, justo cuando parecía que todo estaba perdido, escucharon sirenas acercándose desde la calle. Daniel no sabía quién había llamado a la policía, pero Richard sí. Su rostro cambió por completo cuando recordó una cosa que había olvidado. Antes de perder su teléfono, había enviado un último mensaje a una persona en quien confiaba. Y esa persona acababa de llegar. Las sirenas se hicieron cada vez más fuertes hasta que, de repente, varios vehículos de policía frenaron frente al restaurante. El hombre que estaba detrás de la puerta retrocedió al escuchar a los agentes entrar. Daniel aprovechó el momento. Abrió la puerta del almacén, tomó a Lily de la mano y salió rápidamente junto a Richard. Los policías rodearon el restaurante y detuvieron a los hombres que intentaban escapar por la parte trasera. El hombre de la chaqueta negra también fue detenido. Durante los siguientes minutos, todo ocurrió tan rápido que Daniel apenas podía entender lo que estaba pasando. Un agente se acercó a Richard y le dijo que su asistente había sido encontrado herido, pero con vida, a unas calles del restaurante. Antes de ser trasladado al hospital, había logrado enviar la ubicación de Richard a una persona de confianza. Esa persona había llamado a la policía y, gracias a ello, habían llegado justo a tiempo. Richard miró a Daniel y soltó lentamente el aire que llevaba minutos conteniendo. «No sé cómo agradecerte esto». Daniel miró a Lily, que todavía sostenía su mano con fuerza. «No tienes que agradecerme. Solo quería que mi hija y yo pudiéramos volver a casa tranquilos». Richard negó con la cabeza. «No entiendes. Si no hubieras visto esa servilleta, probablemente ahora estaría muerto». Daniel observó la pequeña mesa del restaurante donde todo había comenzado. Una simple servilleta había cambiado el rumbo de aquella noche. Pero para Daniel, lo más importante no era el dinero de Richard ni su posición. Era que alguien había pedido ayuda y él decidió escuchar. Cuando finalmente regresaron al interior del restaurante, Lily se acercó a la mesa y miró la servilleta. «Papá», dijo suavemente, ¿esa pequeña palabra realmente hizo todo esto? Daniel sonrió. No fue la palabra, cariño. Fue que alguien decidió prestar atención. Richard escuchó aquellas palabras y permaneció en silencio. Por primera vez en muchos años, comprendió algo que había olvidado mientras construía su imperio. Podía comprar seguridad, contratar guardaespaldas y rodearse de personas poderosas, pero ninguna de esas cosas garantizaba que alguien se detuviera cuando realmente lo necesitara. A la mañana siguiente, Daniel pensó que todo volvería a la normalidad. Tenía que llevar a Lily a la escuela, reparar su automóvil y regresar al restaurante para trabajar. Pero mientras preparaba el desayuno, recibió una llamada. Era Richard. «Daniel, necesito verte».
Daniel pensó que quizá quería agradecerle nuevamente, pero la conversación tomó un rumbo inesperado. Richard le explicó que había revisado las grabaciones de seguridad de aquella noche y había descubierto algo que lo dejó sorprendido. Antes de que Daniel se acercara a su mesa, varios clientes habían visto la servilleta. Algunos incluso la habían señalado, pero nadie quiso involucrarse. Solo Daniel había tenido el valor de levantarse. Richard le dijo, todos vieron que necesitaba ayuda. Tú fuiste el único que decidió hacer algo. Richard entonces hizo una propuesta que Daniel jamás habría imaginado. Le ofreció un puesto en su empresa para dirigir programas de apoyo comunitario. Daniel pensó que era una especie de recompensa y estuvo a punto de rechazarlo. Richard, yo no te ayudé para conseguir trabajo. Richard respondió, precisamente por eso quiero ofrecértelo. Necesito personas que no hagan lo correcto solamente cuando hay algo que ganar. El salario era suficiente para que Daniel pudiera dejar uno de sus 2 trabajos y pasar más tiempo con Lily. Aún así, Daniel aceptó solamente después de asegurarse de que el puesto realmente le permitiera ayudar a otras familias. Richard estuvo de acuerdo. Meses después, la vida de Daniel había cambiado por completo, pero él seguía siendo el mismo hombre. Continuaba llevando a Lily a la escuela, preparando sus desayunos y recordándole que nunca debía sentirse superior a otra persona por tener más dinero. Richard, por su parte, creó un nuevo programa dentro de su compañía. Cada empleado recibiría tiempo remunerado para ayudar en proyectos comunitarios. Cuando los periodistas le preguntaron por qué había tomado aquella decisión, Richard no habló de sus negocios ni de sus millones. Solo dijo, una noche, un padre sentado en la mesa 15 me enseñó que la riqueza no sirve de mucho si nadie está dispuesto a detenerse cuando alguien pide ayuda. Unos meses después, Daniel y Lily regresaron al mismo restaurante. El lugar estaba lleno, igual que aquella noche. Pero esta vez no había miedo. Se sentaron en la mesa 15. Lily tomó una servilleta, la miró durante unos segundos y escribió 4 letras. Después la dobló y se la entregó a su padre. Daniel la abrió y vio que había escrito, ayuda. Debajo había añadido otra palabra, bondad. Daniel sonrió emocionado. ¿Por qué escribiste eso? Lily respondió, porque si alguien necesita ayuda, alguien tiene que verla. Daniel abrazó a su hija y comprendió que aquella era la verdadera lección de todo lo ocurrido. Y antes de terminar esta historia, quiero preguntarte algo. Si tú hubieras estado sentado en ese restaurante aquella noche y hubieras visto una servilleta con la palabra ayuda, ¿habrías hecho lo mismo que Daniel o habrías pensado que no era asunto tuyo? Déjamelo en los comentarios. Y también quiero saber algo más, ¿desde qué ciudad, país o lugar del mundo estás viendo este video? Puede que estés muy lejos de Chicago, pero quizá tu comentario sea leído por alguien que está viendo esta historia desde el otro lado del mundo. Porque la vida está llena de momentos pequeños que parecen insignificantes hasta que entendemos sus consecuencias. Daniel no sabía que estaba ayudando a un multimillonario. No sabía que aquella decisión cambiaría su trabajo, su futuro y la vida de su hija. Ni siquiera sabía si Richard decía la verdad cuando escribió aquella palabra. Simplemente vio a una persona asustada y decidió no ignorarla. Eso fue todo. No necesitó dinero. No necesitó poder. No necesitó conocer su apellido. Solo necesitó detenerse. Tal vez esa sea la parte más importante de esta historia. Muchas veces esperamos tener suficiente dinero, tiempo o recursos para ayudar a alguien. Pensamos que primero debemos solucionar nuestros propios problemas. Pero Daniel también tenía problemas. Tenía cuentas pendientes, un automóvil averiado y apenas suficiente dinero para terminar la semana. Aún así, encontró un pequeño espacio para hacer algo por otra persona. Y ese pequeño gesto terminó transformando 2 vidas. Así que la próxima vez que notes que alguien está pasando por un momento difícil, no pienses inmediatamente que otra persona se encargará. Tal vez todos estén pensando exactamente lo mismo. Tal vez una persona esté esperando que alguien simplemente pregunte, ¿estás bien? A veces una llamada, una conversación, una mano extendida o unos minutos de atención pueden significar mucho más de lo que imaginamos. Daniel nunca quiso ser un héroe. Solo quiso hacer lo que su madre le enseñó desde niño: cuando puedas ayudar, ayuda.
Y quizás por eso la servilleta que comenzó con una palabra terminó convirtiéndose en un recuerdo que ninguno de ellos olvidaría. Porque algunas historias no comienzan con grandes fortunas ni con personas poderosas. Comienzan con alguien que está dispuesto a mirar, escuchar y no pasar de largo. Y aquella noche, en la mesa número 15, un padre cansado decidió hacer exactamente eso.